Soy Felipe Echeverri, técnico de ganadería para finca, Contegral y ABS en la planta de Ciénaga de Oro en la costa atlántica. A continuación, nuestra líder y gerente regional, Isabel Cristina Gil, nos recibe con la bienvenida. Gracias, Felipe. Buenos días para todos. Si gustan acercarse aquí a la planta, a la parte de adelante, con todo el gusto, que tenemos bastante espacio para que puedan aprovechar este día. Para mí es un gusto darles la bienvenida en esta segunda jornada maestra Ganadería de Trópico Bajo, la fórmula para la productividad en la ganadería de carne. Soy Isabel Cristina Gil Mejía, gerente regional de la planta de finca en Ciénaga de Oro, Córdoba. Hoy verlos a ustedes me hace recordar que hace 9 años comenzamos nuestro sueño de hacer presencia en la costa atlántica. Y esta realidad nos lleva a tener un compromiso con todos ustedes, ganaderos de Córdoba, ganaderos de Colombia, para poder aportar a la productividad de cada uno de sus negocios. Para nosotros en esta jornada cumple con una de nuestras estrategias en la cual nos enfocamos en ser relevantes en la agroindustria colombiana, en la nutrición animal. Y contamos con un equipo técnico especializado que los acompañará siempre para lograrlo. Estar de frente a ustedes nos hace pensar en todos los retos que tenemos nosotros en el país de cara a la carne. Y es realmente las oportunidades que nos muestra y los mismos desafíos que en el mundo tan cambiante que hoy nos enfrentamos, nos lleva a tomar decisiones, a tener herramientas, datos que hoy queremos compartirles. Es realmente para nosotros como finca, Contegral, ABS, nuestro negocio de genética, es muy grato tenerlos y agradecerles hayan aceptado esta invitación a acompañarnos el día de hoy. Aprovechemos pues esta jornada y que sea del máximo provecho para ustedes. Bienvenidos. Gracias, Isabel. Es un placer tenerlos aquí en este evento tan importante para el desarrollo de la ganadería en nuestra región. Queremos agradecer a todos los asistentes y patrocinadores por su apoyo. Hoy tenemos una agenda cargada tan importante para el desarrollo de la ganadería con interesantes temas y relevantes. Sin duda contribuirán a mejorar la productividad de nuestros sistemas ganaderos. Para iniciar nuestras conferencias, tenemos el gusto de presentar a nuestro líder técnico, James Agudelo, médico veterinario especialista en gerencia de mercadeo, director nacional de ganadería, quien nos hablará del contexto general de la ganadería de carne. Como lo decían mis compañeros, bienvenidos a este espacio nuevamente. Esta es nuestra segunda jornada maestra ganadera de Trópico Bajo. Este es un espacio para ustedes donde buscamos que tengamos temas, primero de encontrarnos, segundo de hacer discusiones, aprendizajes y reflexiones sobre las grandes oportunidades que a lo largo de la temática que vamos a considerar hoy, pues todos vamos a ver que tenemos muchísimas oportunidades dentro de los diferentes eslabones. Entonces este espacio es para ustedes y ojalá que lo podamos enriquecer con discusiones importantes. Lo otro es que revisar que nuestro Grupo BIOS tiene unas capacidades interesantes desde el equipo nuestro que está de cara a los ganaderos. Somos en Finca y Contegral más de 35 personas que estamos por todo el territorio nacional acompañándolos a los ganaderos del país, entendiendo cuáles son los desafíos, las oportunidades, y para eso estamos construyendo siempre soluciones acorde a esa necesidad. Y como lo decía Isabel, a mejorar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de este negocio. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar de 3 temas que son muy relevantes y que tienen un impacto importante en la productividad, como es la nutrición animal, en la cual nuestra especialista de ganado de carne, María Estefany, nos hablará de cuáles son esos programas de suplementación estratégicos que tenemos la oportunidad de implementar de acuerdo a 3 variables importantes. Una de ellas es saber cuál es el modelo productivo al cual estamos enfrentados. Segundo, el conocimiento de la pradera, de los forrajes, porque es supremamente estratégico entender que nuestro modelo es pastoril y que hay unos desafíos muy importantes. Y tercero,
el entendimiento del mercado, porque finalmente nos debemos a un mercado, a un consumidor, y ahí tenemos que hacer hilar la conexión productiva. Segundo, vamos a hablar de un tema de genética, y Marcelo nos va a hablar de cómo la implementación de un programa de genética estratégico pues nos lleva a un siguiente nivel dentro del punto de vista de eficiencia y rentabilidad. Y finalmente, Fernando Sedano nos va a hablar de cómo la reproducción es un eje estratégico que también nos impacta mucho en la productividad, y en esos tres ejes vamos a trabajar durante esta mañana, y la idea es que sea una triada donde la nutrición es la base, la genética nos interviene por un lado y la reproducción nos lleva a potencializar todo el sistema. Y antes de entrar un poquito a hablar de esos temas técnicos, vamos a hablar un poquito como de esas capacidades, digamos, oportunidades y capacidades que tenemos y entendimiento del mercado. Es bastante importante ver cuáles son esas grandes oportunidades que tenemos. Y nosotros vemos este gráfico que es, digamos, un poco tradicional y que nos da un poquito de contexto. Vemos como Colombia, de acuerdo a su inventario bovino, es relevante. Está en la posición número 8 del inventario bovino del mundial. Pero en la cuadro de la derecha vemos como esa oportunidad que tenemos con base del inventario no se consolida dentro de la productividad. Y dentro de la productividad no hay mucha oportunidad, hay mucha brecha en las posibilidades que tenemos. Y aquí es importante entender los jugadores mundiales en el tema de comercio de carne bovina, y es como Estados Unidos, Brasil y China, Australia también, México, son los protagonistas en la dinámica del negocio de carne en el mundo. Y es tan importante porque vemos cómo, por lo menos un jugador tan importante como Estados Unidos, hoy tiene una disminución de su inventario, una elevación de su demanda, y finalmente hay un déficit de carne, digamos, en todo el proceso de la cadena. Y vemos como una situación geopolítica que hoy nos está rondando en términos de aranceles, en términos de mercados que se cierran temporalmente, como el de México, que hoy tiene un mercado, digamos, cerrado en Estados Unidos por un tema sanitario, nos empieza a generar como un reacomodamiento o unas nuevas oportunidades que se pueden gestar a partir del mercado de carne de Sudamérica, ¿cierto? Entonces, ahí es importante entender cómo los jugadores van generando dinámicas diferentes y cómo nos paramos frente a eso. Hay un tema bastante importante, y es entender cuál es la proyección de consumo per cápita que está proyectado de acuerdo al nivel de ingreso de los países. Esto es una fuente de OCDE-FAO que nos habla cómo en 2025 tenemos un consumo per cápita de casi 14 kilos en los países de mayores ingresos y de 2.29 kilos de consumo per cápita en los países de ingresos medios bajos. Y la proyección que tenemos del 2025 al 2030, esa proyección en esos próximos 5 años, nos hablan de que hay un incremento del 1.3% del consumo per cápita proyectado. Y ahí hay un entendimiento importante de saber cuáles son esas oportunidades que se gestan desde algunos segmentos. Entonces, vemos cómo la proyección de países de ingresos medios altos termina en 7.6 kilos, es un crecimiento de 5 puntos, y cómo los países que tienen ingresos medios bajos, es en amarillo, tienen una proyección de crecimiento de 3 puntos. Entonces hay una reacomodación de la proyección de consumos per cápita, y esto es un mapa que hay que tener para saber entonces cómo nos movemos y cuál es la proyección de los mercados. Y hay una reflexión interesante que les queremos traer. Recuerden que dentro del equipo de ganadería somos más de 35 personas, pero hay un equipo de alrededor de 150, más de 150 técnicos que trabajan de cara al sistema productivo de proteína en nuestro país, ¿cierto? Entonces hay que entender también cómo son las dinámicas de mercados de la proteína en el resto de especies. Y aquí vemos cómo, vamos a revisar cómo el consumo per cápita, por lo menos de pollo, viene en una tendencia
digamos, dinámica, donde el año pasado tenemos 35.7 kilogramos de consumo per cápita de pollo, y ese negocio, digamos, en el primer cuatrimestre del año tiene unos niveles de margen de rentabilidad en las cuentas que nosotros monitoreamos de más o menos el 18%. Si miramos el caso del huevo, hay una tendencia de aumentar ese consumo en los últimos años de 343 huevos, y este es como el margen de rentabilidad que tiene este negocio del 7%. Cuando miramos la dinámica del cerdo, estamos en 14.2 kilogramos de consumo per cápita, y los números son bastante importantes en términos de margen de rentabilidad, 33%, y la acuacultura tiene 9.4 kilos de consumo per cápita y unos márgenes bastante interesantes de rentabilidad. La lechería, por el contrario, digamos, tiene unos altibajos en el consumo per cápita, logró, digamos, por un tema de poder adquisitivo, verse bastante afectada en el 2023, y hay un repunte en el 2024 de 154 litros de consumo per cápita, y el estado del negocio está más o menos en el 17%. Pero ¿dónde están los retos y las oportunidades? Recuerden que hoy vamos a hablar de estrategias de implementación desde la nutrición, desde la genética y desde la reproducción, para entender cómo movemos esas palancas productivas. Pero desafortunadamente hoy no tenemos una información muy relevante en el tema de costos de producción y márgenes de rentabilidad de negocios, que es bastante fraccionado y bastante complejo, porque no hay un encadenamiento, sino que hay subnichos de producción en todo el país, y vamos con una tendencia de 18.2 kilos de consumo per cápita. Realmente hay una oportunidad muy grande de saber entonces cuál es el estado de resultados básico que tiene el negocio de la ganadería de carne, para saber entonces dónde lo podemos impactar e intervenir para obviamente ser productivos, rentables y sostenibles. Cuando miramos un poco la producción nacional, como para dar un poco de contexto del tema de proteínas, vemos cómo acá está la producción de pollo, la producción de huevo, la producción de cerdo, de carne, de leche y del sector acuícola. Y vemos cómo hay una dinámica de producción importante tanto en los pollos, en las ponedoras, los huevos, como en el sacrificio o beneficio porcino. Hay una dinámica importante que hay que entender cómo este comportamiento de las proteínas van impactando nuestro sector y cómo se genera cierta elasticidad en ciertos momentos, y es importante tener como mapeado cuál es el estatus de las producciones pecuarias en el país de proteína. Finalmente, el tema de importaciones. Vemos cómo la dinámica importadora se ve mucho más en carne de cerdo y pollo y sus derivados, que son las que tienen un mayor impacto en el tema de esa dinámica de importación, que son los dos primeros eslabones. Y vemos cómo el tema de carne bovina ha tenido un incremento, digamos, de un 9%, y cómo en este bimestre que ha corrido, donde tenemos análisis del 2025, vemos cómo la importación de carne en estos dos primeros meses ha estado alrededor del 10%, y eso habla de un incremento importante en el tema de importación. Ahí hay una dinámica importante en el tema de carne. Y entendiendo un poquito también como esa dinámica de la balanza comercial, vemos entonces como el primer bimestre del 2025 vemos una dinámica importante en la exportación de ganado en pie. Más de 60.000 animales se exportaron en enero-febrero en este primer bimestre, y finalmente eso es un incremento del 43-44% en esa dinámica, y eso genera también unas tracciones y unas dinámicas diferentes en el mercado local. Acá, cuando vemos la producción de canal de res en el primer bimestre, miramos cómo se ha incrementado un 12.5% la producción de canales de res en este primer bimestre con respecto al año pasado, el 2024, y vemos cómo hay un incremento tanto de las canales para consumo interno como para los canales de exportación. Si miramos acá el consumo interno, la disponibilidad de canales está incrementando más o menos un 9%,
y en exportación casi un 240%, es lo que ha crecido esa dinámica exportadora de canales de res. Entonces aquí vemos una dinámica importante, hay un tema desde el contexto global y local que va impactando la oportunidad de producir muchísimo más para estar alineados con la demanda del mercado. Y obviamente cuando miramos acá el tema de precios, vemos cómo entonces hay una dinámica de incremento de precios a nivel nacional de precio del ganado en pie en kilogramos, y vemos cómo en abril el dato que tenemos reportado es sobre los 8.600 pesos el kilo, y es un incremento más o menos del 10%, por encima del 10% con respecto al mismo análisis del 2024. Entonces, al final se ve una tendencia importante en el crecimiento, en el incremento de los precios al productor, pero lo mirábamos ahorita, Brasil es un referente muy importante, es un actor muy dinámico, digamos, dentro de la industria del comercio internacional de la carne, y ahí hay unas apuestas importantes de tener claridad en el monitoreo de ese mercado, y vemos como la línea verde nos marca un precio de ganado en Brasil que ha tenido unas fluctuaciones, y finalmente estas brechas que se presentan de precio del ganado colombiano respecto al brasilero pues generan o habilitan un tema de competitividad en un mercado que Brasil está bien posicionado y que puede, digamos, generar una dinámica diferente en el mercado. El dato que tenemos hoy comparativamente es que el ganado brasileño en este momento, por su gran demanda y con sus posibilidades que se están moviendo, y creo que uno de los grandes ganadores en este ejercicio o en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China es Brasil, y posiblemente este precio tenga una tendencia a subir por el tema de demanda, y eso abre un tema de competitividad con respecto al precio en pie colombiano llevado a dólares por kilogramo de peso en pie. Y si uno mira entonces cuál es esa dinámica de exportación de ganado en pie, cómo ha sido su comportamiento en los últimos 4 años, mira cómo Colombia ha tenido unos picos de venta de ganado, de exportación de ganado en pie en un mes como marzo del 2022, que superó las 60.000 cabezas en un mes específico, y como el año pasado también hubo un pico alrededor de marzo. Ahí hay una dinámica importante, pero si miramos el comportamiento de Brasil como gran referente, vemos como alrededor de finales del 2023 y del 2024 hay un incremento exponencial de esa dinámica exportadora de ganado en pie, y casi que es 4 veces más la capacidad exportadora que tiene de ganado en pie el año pasado Brasil, generando una dinámica bastante importante. Ahí simplemente hay un dato de cuál es ese peso promedio de kilogramo exportado. Vemos como ahí hay una dinámica importante donde hay una tendencia de que los pesos promedios de Brasil han disminuido, y digamos que hay una pequeña, digamos, estabilidad en los precios, en los pesos de los ganados exportados en pie en Colombia. Y si uno mira un poco más detalle como de esas exportaciones brasileñas en pie, ve cuál es la dinámica que ha tenido en términos de destinos en el 21, en el 22, hacia cuál ha sido esa participación en número de animales exportados en vivo, y cuál es esa tendencia de participar en mercados como Turquía en número de animales, y cómo se vienen unos jugadores importantes aquí a incrementar: Turquía, Irak, Egipto, y vemos entonces que ahí hay una dinámica bastante importante. Brasil el año pasado exportó más de 1 millón de cabezas de ganado al extranjero. Hay un tema de impacto en ingresos importantes, y hay un crecimiento de la dinámica exportadora de animales en pie de Brasil de un 57% comparado con el 2023. Y Colombia, digamos que esta es como la dinámica de los países de destino. Hay una dinámica bastante relevante en el 2022, pero vemos como algunos destinos han perdido como un poco de competitividad. Es el caso de Egipto, donde Brasil ganó ese mercado, y finalmente ahí hay un producto que está customizado, que es un producto que finalmente es de competitividad con respecto al mercado colombiano y brasileño, y ahí es donde están pues como las grandes oportunidades.
Aquí entonces, mirar cómo Colombia tiene una oportunidad de recuperar terreno si se toman medidas claras y estratégicas, además de mejorar condiciones regulatorias que nos permitan mejorar el tema de competitividad, y la apertura de nuevos mercados, pues es una oportunidad crucial para los ganaderos colombianos. Entonces esto es un poquito como el panorama, digamos, general de entender cuáles son la competitividad que podemos tener en términos de otras proteínas locales, entender cuáles son esos jugadores mundiales que son relevantes y cómo entendemos esas tendencias del mercado para poder entonces articular y desarrollar como ese potencial que tenemos en Colombia con el inventario, pero que el gran driver que tenemos que impactar es la productividad. Entonces, ese es como el abrebocas para que hablemos entonces de programas nutricionales, de genética y de gestión reproductiva para poder tener un impacto mucho más estratégico. Bueno, esta era como la introducción para que ya le demos paso a estas charlas. Muchas gracias, James, por este importante contexto y la identificación de nuestras oportunidades. Para darle continuidad a nuestras charlas, tenemos el gusto de presentar a nuestra líder técnico, especialista en ganado de carne para Grupo Bíos, María Stephanie Borges. María Stephanie es zootecnista, magíster en salud y producción bovina, especialista en ganado de carne para Grupo Bíos. Cuenta con más de 14 años de experiencia en todo el sector de la ganadería de carne. Por favor, demos una cálida bienvenida a María Stephanie. Adelante, María. Buenos días para todos. Mi nombre es María Borges. Pertenezco al área de ganadería del Grupo Bíos, específicamente en el segmento de carne, donde hoy queremos hacerlos partícipes de nuestras ofertas para mejorar la productividad de ganadería de carne con nuestras marcas Finca y Fontegal. Agradecemos a todos su presencia y que nos dediquen esta mañana para compartir temas de interés en el ámbito de la ganadería, que es el que nos apasiona. Hoy vamos a tratar, como lo mencionó el doctor James Agudelo, varios temas que pueden ser de interés dentro del manejo de las fincas y que nos van a ayudar a mejorar los indicadores. Entonces, para hacer un esquema general de los temas que vamos a tratar, vamos a hablar primero de un panorama nacional de la producción ganadera en Colombia. Después vamos a revisar algunos indicadores productivos en ganadería de cría y ganadería de carne. Vamos a hablar un poco de la importancia de esa producción forrajera y de cómo está esa producción en trópico bajo. Y vamos a hablar de cómo implementar programas de suplementación estratégica durante todos los periodos. Al final vamos a tener algunas conclusiones para cerrar entonces las ideas de toda la presentación. Vamos a hablar entonces de manera general, como lo mencionaba James, este es un dato que seguramente estamos acostumbrados a ver en todas las intervenciones, pero que es muy oportuno. En el inventario nacional hablamos más o menos de 29 millones de cabezas, 5 departamentos participan fuertemente en la distribución del inventario. Tenemos Antioquia, Meta, Córdoba, Casanare y Caquetá como los grandes participantes en número de cabezas de ganado, donde Córdoba tiene una participación muy importante del 8.3. La distribución de estas cabezas por vocación productiva en Colombia, podemos ver que para ganadería de carne tenemos una fuerte presencia en los departamentos de Antioquia, Santander, algo de la costa norte de Colombia y los llanos orientales. Cuando hablamos del doble propósito, vemos una producción mucho más atomizada en todo el territorio nacional, con una presencia muy fuerte en la costa norte, Arauca y Caquetá. Y la lechería especializada sí está muy solidificada en el tema de la cuenca lechera del norte de Antioquia y en la sabana de Bogotá. El indicador tasa de extracción es un indicador fundamental que nos permite ver la eficiencia que tiene Colombia en el beneficio o en el sacrificio de los animales cada año. En la columna vino tinto vemos el sacrificio formal y en la parte verde el sacrificio informal. Vemos que en los últimos 4 años Colombia se mantiene en un rango entre el 14 y el 16%.
Eso quiere decir que del inventario total nosotros beneficiamos en el 2024 un 16%. Esta gráfica no la alcanzan a ver muy bien, pero más o menos nos muestra que durante el 2020 al 2024 nuestro sacrificio mensual de ganado es más o menos entre 250 y 300 cabezas mensuales. Cuando pensamos en la orientación del hato ganadero, entonces vemos que el inventario nacional se distribuye en estos porcentajes. Un doble propósito muy fuerte con el 43%, cría con el 21%, levanta y ceba el 10%, ciclo completo con el 4% y lechería especializada en el 2%. Sin embargo, cuando uno le hace un poco de zoom a estos números, entonces podría atreverse a decir que realmente la vocación para carne en el país es mucho más grande que esto que vemos entre el 10 y el 20 de levante. Las crías del doble propósito, las crías machos van al segmento de carne, las crías del segmento de cría también y el ciclo completo. O sea que uno podría hablar que en Colombia más o menos entre el 45 y el 50% de la ganadería tiene una vocación marcada para producción de carne. Vamos entonces a revisar algunos indicadores reportados por Fedegan y donde tenemos oportunidades de mejora. Cuando revisamos las ganancias gramos día en temas de cría tenemos promedios, tenemos rangos que van entre 200 y 380 gramos. Unos intervalos entre parto que se mueven entre 500 y 700 días y eso básicamente es la muestra de que nosotros estamos preñando las vacas en el segmento de cría más o menos entre el mes 8 y el 9 posparto. O sea que ahí tenemos una oportunidad de mejora muy importante en esa suplementación estratégica desde el preparto y en el posparto temprano de las vacas. Cuando revisamos el peso al destete de las crías, entonces vemos unos pesos al destete en un rango entre 145 y 160 kilogramos, lo que quiere decir que también hay una gran oportunidad en la suplementación de las crías y que hay dos cosas que no van en sincronía. Una, no estamos haciendo el trabajo correcto en la suplementación de las vacas para que esa condición corporal al momento del parto sea correcto, que su producción láctea para alimentar esa cría esté en su pico máximo, porque el peso al destete de las crías claramente refleja que estamos por debajo de los niveles que podríamos alcanzar. Cuando nos ubicamos en ganadería de carne, entonces encontramos unos gramos días, unas ganancias que están entre 250 o 350 gramos. Esto al mes, y nos vamos al promedio, son 9 kilos de ganancia mensual, una edad al sacrificio de 39 a 46 meses, y un peso de sacrificio entre 410 y 425. ¿Esto qué nos muestra? Que en Colombia producimos y cebamos animales viejos, de edades muy avanzadas, entre 39 y 46, vamos con unos grandes porcentajes de 48 hacia arriba, o sea que ahí también tenemos una oportunidad muy importante para mejorar la calidad del producto final y la rotación total de mi capital en el ciclo de la ceba. El DANE también nos reporta entre el 2023 y el 2024 que el peso promedio de beneficio de los animales es 442 y los rendimientos en canal del 52.8. Una planta de beneficio y de desposte en Antioquia nos compartió estos datos que a mí me parecieron muy interesantes para compartir con ustedes hoy. De 3.268 novillos que evaluaron, ellos encontraron que un alto porcentaje, el 54.9% son animales de 36 meses, el 38.52% animales de más de 48 y solo el 6.5% en el segmento de animales iguales a 24 meses. Esto lo evalúan a través de cronometría dentaria y realmente es una afirmación de los indicadores que nos estaba compartiendo Fedegan. ¿Dónde consideramos nosotros entonces que está la oportunidad? Quisimos esquematizar en esta gráfica de manera simple cómo podemos nosotros mejorar esos ciclos de rotación. Entonces, cuando vemos las ganancias de peso de 300 gramos al día, que es el promedio nacional que nos reportó Fedegan,
con unos pesos al beneficio más o menos de 438, vemos que los animales que se ganan 9 kilos al mes llegan al beneficio más o menos en 40 meses. ¿Dónde podemos nosotros intervenir? Desde Grupo Bios nosotros consideramos que con cambios en temas de manejo y de suplementación en momentos específicos de la vida del animal, podemos hacer un aumento leve en las ganancias de peso y solo con pasar de 300 a 390 gramos al día, miren cómo cambia en la línea anaranjada el momento del beneficio del animal. Entonces pasamos de 40 meses más o menos a 34, 35 meses entre los 430 y los 450 kilogramos de peso vivo. Y si fuéramos aún a hacer una apuesta más importante en términos de manejo y de suplementación, y pasamos de los 300 gramos del promedio nacional a 560, entonces podríamos llegar a completar esos ciclos de ceba más o menos entre 26 y 27 meses, llevándolos a los 450 kilos. Es ahí donde nosotros consideramos que está la gran oportunidad. ¿Dónde y cómo implementar entonces estas estrategias? Para eso tenemos que hacer algo fundamental y es crear indicadores en nuestras fincas para poder monitorear que si mi oportunidad de mejora está en el momento del destete, si está en el levante o en la finalización de los animales, porque finalmente lo que vemos aquí son unas ganancias que nosotros dividimos durante toda la vida del animal en pesos iguales, pero cuando nos vamos aquí a los 8 meses, cuando estamos destetando, entonces vimos que el promedio nacional es entre 140 y 150 kilos. Nosotros apostamos a animales que se desteten con un manejo medio en los 170 o en el mejor caso, cuando hacemos suplementaciones en el pre y en el post destete, podemos tener destetes de 8 meses de hasta 200 kilos. Seguramente tenemos fincas que tienen indicadores superiores y pueden destetar entre 210 y 220 kilos. Para hablar un poco de la producción forrajera en el trópico bajo, entonces les compartimos que Grupo Bios hizo más de 200 análisis en 16 departamentos y encontraron que las pasturas predominantes son estrellas, braquiarias, angleton, bombazas y guineas, y que estas pasturas tenían unos índices de proteína que se mueven entre el 7% y el 10%, y unos FDNs que se ubican más o menos entre el 65 y el 70%. Entonces, eso ya nos genera un indicador que dice, listo, yo tengo unas proteínas medias a bajas y unos FDNs altos que me van a generar un limitante en la entrega de los nutrientes de esas pasturas. Dos investigadores del área de nutrición animal en Colombia hicieron estos indicadores donde midieron el cambio de proteína en las temporadas de lluvia y de verano y encontraron, por ejemplo, en la braquiaria midícola, que en periodos de lluvia la proteína está en 7%, pero cuando estamos en periodos de verano intenso puede cambiar al 3%, y así con todas las pasturas que evaluaron. O sea que otro dato bien importante es considerar en qué época del año yo estoy pastoreando para identificar cuál suplementación debería usar. Esta es una gráfica del estado fenológico de las plantas, que no es otra cosa que su estado de desarrollo, dependiendo del momento en el que ella se encuentra. Hay un momento óptimo de pastoreo para cada una de las especies que usamos. Lo único que quiero mencionar en este momento es que, aunque cada pastura, cada especie forrajera tiene su momento óptimo de pastoreo, por condiciones que sean factores externos como el clima o factores de manejo como las cargas que usamos, los periodos de ocupación y de descanso, muchas veces nosotros no vamos a poder entrar a pastorear en el momento óptimo. Vamos a entrar en momentos posteriores donde ya la planta ha perdido calidad en términos de energía y de proteína, y ahí es cuando se hace necesario entonces escoger el suplemento adecuado para poder maximizar la producción y la ganancia de grano. ¿Cómo hacer entonces la implementación de programas nutricionales que tienen como base la pradera? Vamos a hablar un poco sobre eso. Y vamos a recordar que nosotros, dentro de la agrocadena de la producción de la carne, en este momento, hoy estamos ubicados en el primer eslabón, que es la producción primaria. Luego tenemos la comercialización y transporte, el beneficio y el consumidor, que finalmente es quien nos pide el producto final. Hoy, el punto que nos tiene aquí
reunidos es maximizar estas ganancias en el eslabón de la producción primaria. Entonces, ¿cómo hago yo para adaptar suplementación estratégica a la finca? Lo primero es entender que la suplementación estratégica básicamente es el suministro adicional de los nutrientes para complementar lo que yo ya tengo en la pastura. ¿Cuáles objetivos tiene la suplementación estratégica? Básicamente, aumentar el consumo de materia seca, mejorar la productividad y la salud de los animales y mejorar los índices reproductivos. ¿Para qué? Para al final de todo el ejercicio mejorar la rentabilidad. ¿Qué beneficios tengo cuando hago implementación de programas de suplementación estratégica? Tengo disminución en etapas críticas, disminución en esa pérdida de peso, por ejemplo en los destetes que estamos acostumbrados a perder y no a ganar kilos. Tengo un retorno reproductivo mucho más rápido y pues puedo llegar a aumentar las ganancias de gramos de vida de los animales. Cuando entendemos nuestra finca como un todo, entonces listo, vamos a tener nuestra base forrajera en la base de la pirámide nutricional, donde yo debería estar haciendo una gestión del pastoreo tan buena que esté garantizando que los requerimientos de energía y de proteína estén casi cubiertos por completo. Y luego con el tema de suplementación, entonces yo me voy a ocupar de macrominerales, de microminerales y vitaminas, sin olvidarnos que todo esto flota sobre agua, que es un limitante muy importante en términos de producción. Yo me atrevería a decir que no hay ningún sistema de pastoreo en el mundo que logre cubrir los requerimientos de los animales al 100%. Es por eso que la suplementación cobra mucha importancia dentro de nuestras explotaciones ganaderas. Cuando pensamos entonces qué suplemento sería el correcto y en qué momento implementarlo, les voy a pedir por favor que pongan su atención en los términos de proteína y en las producciones de biomasa de la pastura. Entonces ya dijimos que el estado fenológico es el momento, la etapa de desarrollo que tiene esa planta. Entonces si yo tengo en mi finca una pastura que está en un momento de alta producción forrajera, buena biomasa y tengo unas proteínas altas del 16% aproximadamente, sabemos que esto es variable dependiendo de la especie, sería muy oportuno en ese momento utilizar un suplemento energético que me ayude a metabolizar y a utilizar esa proteína que tengo disponible en la pastura. Cuando esa producción forrajera empieza a ser un poco más moderada, la proteína disminuye y sería oportuno entonces usar suplementos proteico-energéticos para balancear esos niveles de proteína que empiezan a bajar y que la energía siga ayudando a que en sincronía estas dos cosas entonces me ayuden a mejorar las ganancias. Cuando tengo mantenimiento de biomasa, es decir, esa pastura dejó de crecer, yo debería entonces usar suplementos proteicos porque en ese momento la fibra de esa pastura empieza a ser mucho más alta y los nutrientes menos biodisponibles. Y cuando tengo pérdida de biomasa, que ya tengo tallos muy secos, el pasto ya también está en una etapa de fibrosidad muy alta, entonces los suplementos proteicos son oportunos con una adición de fibra para ayudar a que esta producción de pastura que ya dejó de suceder, entonces sea suplementada con esa fibra para cumplir el consumo de materia seca de los animales. Estos son distintos escenarios que hemos tomado de fincas que visitamos en Trópico Bajo, entonces claramente vemos que hay gente que está haciendo muy bien su tarea de planeación y de producción forrajera, otros escenarios que son un poco más comunes, con bajas disponibilidades y pasturas ya muy lignificadas, o un pastoreo muy profundo que realmente pues dificulta la recuperación de la pradera. ¿Cómo hago entonces yo para ubicar esos suplementos que me complementen esa base forrajera? Si vemos este esquema de una vaca de cría o del proceso de cría dentro de la finca, entonces listo, empezamos con un animal entre los 8 y 9 meses, en el momento del destete. Recordemos que este animal viene de ser lactante a ser un rumiante funcional. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Disminuir ese estrés que ese animal está sintiendo en el momento del destete, empezar a hacer una suplementación ideal, ojalá con balanceados que me entreguen proteína de alta calidad y energía para que se empiece a desarrollar y a formar ese músculo que yo necesito, y sobre todo para salir y romper el paradigma que tenemos en Colombia, y es que siempre perdemos peso en el momento del destete. Entonces,
La invitación en este punto sería, si no estoy ganando peso, por lo menos que logre estabilizar la pérdida, ¿cierto? Que si no estoy por encima, al menos no esté perdiendo. Entonces ahí yo podría ubicarme con un alimento balanceado antes de destetar y en los meses siguientes. Dependiendo de la condición de mi pastura, entonces podría usar una sal proteinada, ya lo mencionamos antes, si yo tengo una pastura con unos FDNs altos, una sal proteinada me puede ayudar en ese momento a mejorar esa condición. En el momento preparto, que ya vimos que estamos preñando las vacas en etapas muy tardías, entonces yo podría incluir un balanceado si tengo baja condición corporal de mis vacas, o un alimento como una sal proteinada que me ayude a mejorar la condición de la pastura si tengo pasturas muy lignificadas. En el momento en el que yo ya tengo la vaca preñada, entonces puedo implementar una sal mineralizada solo para sostener. En el segundo eslabón ustedes ven otras opciones. Básicamente el mensaje con esto es: no es una regla de oro usar balanceado, sal proteinada y nuevamente balanceado, o usar sal mineralizada, balanceado. ¿Qué es lo importante? Identificar dónde yo estoy perdiendo kilos, dónde mis indicadores están muy por debajo de lo que debería ser una producción sobresaliente y rentable, y en ese punto entonces ubicar la suplementación que necesito. Cada finca es diferente, los biotipos de los animales son diferentes, entonces ahí también hace juego qué necesito. Si yo simplemente estoy haciendo una buena tarea desde mi producción forrajera, pues tranquilamente podría usar durante todo el periodo una sal mineralizada. Si yo tengo claro que hay momentos de verano muy fuertes y que voy a necesitar entonces hacer disponibles los nutrientes en la pastura, voy a integrar un proteinado. Y si tengo claro que la condición corporal de mis vacas es tan baja que no logro conseguir esa preñez y que mis destetes están siendo muy livianos, pues entonces debería escoger un balanceado. Si hacemos el mismo ejercicio entonces en suplementación estratégica en SEBA, ¿qué debería hacer? Ya lo mencionamos. En el destete ideal siempre usar un alimento balanceado. Podría implementar una sal proteinada en ese momento intermedio del levante y la media ceba, y utilizar un alimento energético para ese periodo de finalización que me ayude a que ese periodo sea mucho más corto y que yo pase de estar entregando animales para el beneficio de 40 meses. Ojalá nos pudiéramos ubicar al menos en rangos entre 32, 30 meses, que nos va a entregar animales de mucha mejor calidad para el mercado. Y sobre todo que nos va a permitir el retorno al capital de cada uno de los productores. Aquí quiero conversar con ustedes de una de las estrategias de suplementación en animales de destete. El clean feed no es algo nuevo, existe hace muchos años. Hay países que lo han trabajado con mucho éxito durante muchos años, como Estados Unidos y Argentina. No es otra cosa que un sistema de alimentación diferencial de la cría al lado de su madre, que tiene como objetivo disminuir las pérdidas de peso en el destete, aumentar las ganancias y el rápido retorno reproductivo de las vacas. ¿Por qué suplementar entonces en un clean feeding? ¿Y por qué suplementar entonces esas crías antes de destetarlas? Hay algo que se conoce como hambre de leche, y es que cuando nos ubicamos y vemos que más o menos a los 70 kilogramos de peso vivo de ese animal que no ha sido destetado, el requerimiento de leche aumenta, pero la producción de leche de esas vacas empieza a disminuir. Es decir, como tenemos vacas de cría, no vacas especializadas en producción de leche, a medida que el ternero aumenta de peso, el requerimiento también aumenta, pero la producción de leche de las vacas está por debajo. Es por eso que la suplementación estratégica, específicamente en la etapa del destete, ha sido evaluada y tiene datos confirmados. Este es un dato del Centro de Investigación en Argentina, donde evaluaron que terneros con su madre tienen unas ganancias aproximadas de 600 gramos al día, y que con clean feeding a voluntad estos animales ganaron 1112 gramos diariamente. Entonces ahí nosotros podemos cerrar un poco esa brecha, empezando la suplementación 1 o 2 meses antes de destetar y 2 o 3 meses posteriores, si fuera posible. ¿Para qué? Para que ese animal entre en toda su etapa de la ceba ya con muy buena ganancia de gramos, estabilizado y siendo un rumiante funcional.
Esto no es otra cosa que la muestra igual cuando aumentan los meses de vida, como los animales dejan de depender de la leche y empiezan a consumir la pastura. Es por eso que necesitamos desarrollar rápidamente ese rumen. Esto es un esquema que conocemos hace mucho tiempo de la Universidad de Penn State, donde muestran cómo ese desarrollo de las papilas ruminales, que son quienes se van a alistar para poder hacer biodisponible la pastura, se desarrollan mucho mejor cuando hay una mezcla de pastura con balanceado. ¿Qué consideraciones debería tener yo en el momento de implementar un drip feeding? No son estructuras que tienen que ser costosas, no son consumos que se logran desde el primer momento de la suplementación, hay que hacer integraciones paulatinamente y aumentar entonces la cantidad de gramos que se suministra por animal, las alturas de ingreso a los comederos que permitan que entren las crías pero que no entren las madres, la altura de los comederos de las vacas para que los terneros entonces se coman su suplemento pero no el de las vacas, y tener presente que los consumos se estabilizan más o menos al cuarto mes de la implementación, que es muy importante. La gente a veces se desanima cuando empieza a hacer estos programas porque los animales no ingresan, es muy bajo el consumo. Una estrategia que puede funcionar muy bien es llevar uno de los animales que ya ha estado en drip feeding, que le vaya enseñando a los otros a ingresar, y eso agiliza un poco entonces este proceso. ¿Qué beneficio voy a tener? Voy a disminuir el estrés post-destete. Hay una mansedumbre de los animales que se van acostumbrando a que están suplementados diariamente, entonces ven las personas, hay mucho menos estrés en el manejo. Los destetes son más homogéneos debido a que se disminuye esa brecha de desempeño individual entre las vacas, entre las que producen más y menos leche, y yo logro entonces tener unos lotes de destetos mucho más parejos. Y lo más importante es que puedo llegar a tener ganancias entre 15 y 20 kilogramos totales al final del destete. Este número puede ser mucho más alto, depende de las condiciones de manejo, de la palatabilidad del producto y de la frecuencia del suministro. Para ir cerrando, entonces, quiero dejar el mensaje de que todo esto hace parte de una gestión integral. Hoy nosotros hablamos en términos de nutrición. La genética, el manejo, la sanidad y la implementación de biotecnologías reproductivas y de tecnologías de manejo son fundamentales para que podamos hacer, ustedes como productores y nosotros como asesores externos de sus fincas, un manejo y una gestión integral. Las conclusiones entonces de este conversatorio: suplementamos a partir de qué? Del conocimiento de nuestra pastura. Suplementamos en etapas críticas, ¿para qué? Para maximizar entonces las ganancias diarias de peso y el desempeño reproductivo de los animales, y vamos a tener mayor retorno a la inversión cuando suplementamos en periodos adecuados. Es usual, desde que empezamos la implementación de tecnologías con alimentos y sales proteinadas, que como el resultado empieza a ser muy bueno, entonces el productor empieza a usar esos productos durante unas etapas muy extendidas, y ahí los productos tienen una respuesta productiva muy buena y luego caen. Entonces va a ser muy importante entender en qué momentos y durante cuánto tiempo usar la suplementación estratégica, primero para que sea rentable y segundo para que la respuesta de los animales realmente sea la que esperamos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Siempre desde el trabajo de producción primaria, el consumidor final. Yo creo que tenemos todos un llamado a ser más eficientes y a entregar proteína de mayor calidad. El mercado está cambiando. Hoy los consumidores nos preguntan cómo fue producida esa carne, cómo fue producida esa leche. Entonces, el llamado a producir con calidad y responsabilidad social. No quiero irme entonces sin recordarles que nosotros como Grupo BIOS hemos tenido una trayectoria muy importante en términos de ganadería de leche, que ahora estamos fortaleciéndonos en el portafolio de ganadería de carne, que tenemos productos de las marcas Finca y Contegral en términos de sales mineralizadas para cada etapa, tenemos sales proteinadas también ubicadas para cada momento de la suplementación y del tipo de pastura, y en la base de nuestra pirámide tenemos alimentos balanceados. Nosotros como Grupo BIOS hacemos la apuesta de la solución completa durante toda la vida de los animales para que logremos ser más rentables.
Y el mensaje final es que descubrimientos no son nuevas tierras, sino ver con nuevos ojos. Esto básicamente para recordarles que nosotros debemos ubicarnos en nuestra finca, en nuestro momento productivo, en a dónde quiero llegar, cuáles son mis objetivos y a partir de eso trabajar con lo que tengo, ¿cierto? Si esta es mi pastura vinícola, si yo tengo una finca que sé que se inunda en ciertas temporadas del año, entonces, ¿cuál debe ser la producción que yo implemente? ¿A dónde quiero llegar? Ese es el llamado, a trabajar correctamente con todo lo que tenemos alrededor y no implementar tecnologías que probablemente no van a tener la misma respuesta que en otras zonas del país bajo condiciones diferentes. Muchas gracias.